Señor, te agradecemos este día que nos hayas permitido conectarnos, unirnos a este estudio, Señor. Te pedimos que, ahora que no puede estar pues Miguel con nosotros, pues lo extrañamos y te pedimos que tú lo sanes, al igual que cuides a Pat y su esposa, que puedas guiarlos en enfermedad, Señor, así como ha sido tu promesa para tu iglesia, que no nos ibas a abandonar. También te pedimos por don Alberto y por Pati López, para que tú también puedas cuidarlos de su salud y puedan vencer cualquier barrera que tengan en sus vidas, y que podamos ser pues un testimonio, Señor, para todos. Sabemos que todo esto traerá fruto y que detrás de todas estas pruebas está tu bendición, Señor. Bendice este estudio, bendice las palabras de Alejandro, Señor, los mensajes que vamos a escuchar. Y Padre, pues no permitas que tu iglesia se vuelva a la izquierda o a la derecha, sino que siga tu camino. Todo esto te lo agradecemos, Señor, en el nombre de tu Jesús. Amén. Bueno, pues antes que todo, pues agradecer que puedan estar aquí. Y de hecho recordaba que hace 8 meses había compartido uno, le comentaba a mi mamá, ¿no? Y ella decía, no, pues no fue el año pasado. Y la verdad es que no, ¿no? O sea, este año hemos vivido como muchas vidas en una sola, y han pasado únicamente 8 meses desde que lo pude compartir y pudieron escucharlo. Me dieron la oportunidad de explayarme un poquito más, entonces espero no serlo muy cansado. De todas formas, como les comentaba, va a ser el mismo formato, 20-30 minutos de este primer mensaje que Dios preparó, y se los quiero compartir. Anteriormente era obviamente el de Ana, ¿no? Sin embargo, ha pasado el tiempo, como les decía, como si fueran muchas vidas, y creo que me gustaría que pudiéramos recordar lo que habíamos visto. Pues ahora sí que buscando otra vez en Ana, y viendo quién era y todo el mensaje que les quería compartir en ese momento, lo primero que uno hace al buscar un personaje en la Biblia, pues es ir al libro, ¿no? Y lo primero que veo en el libro es toparme con el nombre de Samuel, ¿no? Samuel fue el último juez antes de los reyes, y fue llamado a ser profeta. Samuel es un eslabón, digamos, bastante en un tipo muy oscuro entre el libro de Jueces y el periodo del primer rey de Israel, en este caso Saúl. Después vemos de Saúl en el libro de Samuel a un personaje muy famoso que lo conocemos siempre en nuestros cumpleaños, ¿no? Cuando cantamos las mañanitas, ¿no? Ya se la saben. El famosísimo rey David, ¿no? Y quien nos muestra que reinar no es nada fácil. Pero estoy seguro que fue más fácil que con Saúl, porque David tenía un corazón para Dios, a pesar de que él había pecado y había fallado en su vida. El hombre de Dios, aun cuando tenga errores, puede confiar en que si está con él, si está con Dios, el objetivo de Dios para nosotros es llevarnos a los pies de Cristo y hacernos y formarnos como Él. Y por seres humanos imperfectos que somos de entrada, pues vale la pena confiar, ¿no? Y Él nos examina como personas, nos examina en nuestros corazones para saber lo que tiene que hacer. Así que, sin más preámbulos, pues vamos a Primera de Samuel, nuevamente, al capítulo 1. Justamente el título dice Nacimiento de Samuel, al versículo 1 y 2. Y se los voy a leer. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina.
Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Vemos cómo la familia de Samuel está conformada en primera instancia por su padre Elcana, que significa Dios ha redimido o Dios crea, ¿no? Por eso el Cana, como de crear, ¿no? Que para algunos, el Cana era un levita, pero que vivía en la región de Efraín. Vemos también a su madre Ana, que su significado es, si ustedes lo buscan con el señor Google, es benéfica, compasiva, gracia, llena de gracia. Y su madrastra Penina, muy interesante este personaje, ¿no? Que es una piedra preciosa, es una joya, una perla. Pero bueno, veremos conforme pasen los versículos si nos recuerda a esta piedra preciosa, ¿no? Vemos también que trae hermanos, ¿no? Son los hijos de su madrastra, pero no tiene hermanos. Vemos también que hay un tema muy controversial aquí, ¿no? Porque en realidad venían pues, dos esposas, ¿no? Lo primero que me salta a mí. Y en la ley de Dios, pues, el tener dos esposas, pues no lo prohibía, ¿no? Lo permitía, pero con cierto reglamento, regulaciones, por eso la ley, ¿no? Y yo creo que lo hizo Dios para que fuera poco atractiva la idea de tener dos esposas. Los casados aquí, pues me lo recomendarán o no. Si es obviamente difícil un matrimonio, ¿no? Difícil compartir una vida y que ya no es la suya, sino es la de su cónyuge. Hay una parte en Deuteronomio 21:15 que dice, si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida hubieran dado hijos, y el hijo primogénito de la aborrecida, el hijo primogénito fuere de la aborrecida, perdón. En el versículo 16 dice, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con referencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor. Y suyo es el derecho de la primogenitura. Básicamente está diciendo, si tienes dos esposas y a una la amas y la otra no, y tienes el hijo de quien no amas, bueno, no le vas a poder dar más al hijo del que amas, aunque haya sido el segundo hijo. Le tienes que dar prioridad al primero, es el de tu vigor, tu primogénito, ¿no? Dice Éxodo 21:10, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal, ¿no? Todo esto es este contexto de que me salta y dice, ¿por qué tiene dos esposas? Es decir, cuando el varón tenía una segunda esposa, pues la debe mantener por igual, pero fue una razón, ¿no? por la que tomaron esta decisión y justamente en este periodo oscuro que les digo entre jueces y Samuel, pues hay uno chiquito que es el de Ruth, ¿no? Donde hay un ejemplo muy particular que quiero decirles brevemente, ¿no? En este libro de Ruth, que es un relato de gracia en tiempos difíciles, donde hay mucha desobediencia, mucha idolatría, mucha violencia, más o menos como el que vivimos, podemos ver en el último versículo de Jueces cómo acaba así abruptamente, donde dice Jueces 21-25, en estos días no había rey de Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces podemos saber que es más o menos como lo que estamos viviendo hoy. O sea, cada uno hace lo que bien le parece, ¿no? Pero aún en estos tiempos difíciles hay quienes siguen a Dios y quienes siguieron como en los tiempos de Ruth y que por medio de ellos se cumplía una obra. Recordemos que en este libro de Ruth hay un concepto que justamente por el tema del Cana, del redimido, me gustó tocar Ruth, ¿no? Donde vemos un rescate y una redención de voz hacia Ruth, ¿no?
y algunos lo llaman como este pariente redentor. En Levítico 25:25 dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Aquí no estamos hablando de algo por vender, de un objeto, sino es una persona. Es Ruth quien se había quedado viuda. En Deuteronomio 25:5 dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Es decir, aquí llaman a redimir y parece bueno, y vos la redime a Ruth, ¿no? ¿De qué manera? Pues Noemí a través de sus buenos consejos le dice a su nuera, Ruth, que era una moabita, que era un pueblo idólatra, un pueblo asesino y demás, las cosas que debe de hacer para que vos, que era parte de su familia, ni siquiera era como que el segundo, como dice el versículo, sino era parte de su familia, pues la pudiera tomar en cuenta, ¿no? Pero ¿y vos quién era? Vos era un descendiente de Rahab, ¿se acuerdan de Rahab, que era una meretriz de Jericó, que a través de su fe, pues pudo tener descendencia con Salmón para dar después al Mesías en el mundo que llegaría. Es decir, son personas que no son perfectas, ¿no? En Ruth 4, 1 y 6, en el 1 dice, vos subió a la puerta y se sentó allí y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. O sea, les digo que ni siquiera el segundo que venía en la sucesión, digamos así, de Ruth para que se casara, lo conocía. O sea, le dijo fulano. Es decir, pues quién sabe quién es, pero es mi pariente, ¿no? Y sé que él va en lugar de mí, primero por, por, por Ruth, ¿no? En el 6 dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. ¿De qué está hablando este fulano? ¿No? Justamente en el libro de Ruth, cuando vos pues sí, se enamora de ella, dice que Noemí le dijo que se tenía que arreglar porque estaba trabajando para vos y tenía que ser una mujer íntegra y demás. Entonces vos ve cómo trabaja y demás. Y una noche le dice, tienes que seguir a vos y tienes que acostarte en sus pies y dile que ponga su manto sobre ti para que él sepa que es familiar, que son familiares, o sea, y que te pueda dar protección, porque yo no te puedo dejar sola, no te puedo dejar sin un marido, ¿no? Y así lo hizo. Vos obviamente se dio cuenta de esto. Dice en Ruth 3, ¿no? 3:3 dice, te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás y descubrirás sus pies, te acostarás allí y te dirá lo que debes de hacer, ¿no? Entonces todo esto lo hizo, trabajó bien todo el día, llegó y bueno, se le metió, ni modo. Ahora sí que fue parte del plan con Noemí, ¿no? Y, y la verdad es que funcionó. Vos, la verdad es que sí la vio y dijo, está bien, yo sí me quiero casar contigo, pero hay alguien que primero se tendrá que casar y es el tal fulano. Cuando vos le dice a tal fulano que se tiene que casar con Ruth, el fulano en realidad no creo que haya tenido lo suficiente para mantener a otra esposa, porque dice, no puedo redimirlo, ¿no? Porque se va a dañar mi heredad en Ruth 4:6, ¿no? Entonces le dice a vos, redime tú usando mi derecho porque yo no puedo redimir. Entonces vos lo que haces es eso, es que él toma a Ruth, ¿no? El fulano vio la responsabilidad y dice, no, pues si apenas puedo con una esposa, no voy a poder con dos. Así que de entrada vemos que la poligamia por el lado financiero, pues en realidad no conviene, ¿no? Tienes que mantener dos bocas y las que conllevan, que son sus hijos, ¿no?
Acuérdense de Éxodo 21:10, que dice, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su destino, ni su deber conyugal, porque el corazón del hombre en realidad, cuando ve que tiene que tomar a alguien más y la tiene que mantener, bueno, pues tiene que dar todo de sí. Y una segunda esposa, bueno, pues más, ¿no? Pero no es lo ideal, ¿no? ¿Por qué hay una segunda esposa? ¿Por qué Dios lo permite y no lo castiga como tal en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque el corazón del hombre es fuerte como una roca, o sea, duro, ¿no? Dice Ezequiel 11:19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Es decir, va a quitar primero Dios el corazón de piedra, y después pondrá el de carne. Hay una transformación ahí. Dios en realidad no quería muchas esposas para, pues, para los hijos de Israel, ¿no? Sabía que iba a generar discordias en el hogar. Y bueno, nos podemos ir a Deuteronomio 17:17, en donde dice que son instrucciones acerca del rey, ¿no? Que dice, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Estas son instrucciones en Deuteronomio, ¿no? Cuando ya se hablaba de un rey. Después vamos a ver si me da tiempo. Digo, no sería hoy. Justamente como en Deuteronomio 17, todos los pasos a seguir de un rey, los reyes no lo cumplen. Pero bueno, sigamos adelante con Samuel, ¿no? Dios sabía que las mujeres, tomando diferentes mujeres para los hijos de Israel, pues iban a tener diferentes culturas, diferentes contextos sociales, incluso diferentes dioses. O sea, Ruth era una moabita, ¿no? Que creía en Dios bueno. Es diferente, pero fue por Noemí, ¿no? Su suegra. Pero iban a tener corazones apartados o no iban a tener corazones iguales, ¿no? O sea, no son la misma persona, dos esposas, ¿no? Incluso iban a traer problemas, como lo estamos viendo con Elcana, que de entrada pues tiene que mantener dos bocas y de una de ellas le salieron hijos, ¿no? Entonces tiene mucho que mantener, ¿no? El diseño original de Dios es un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Génesis 1:27-28, hay que recordarlo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo Dios con estas palabras. Reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Domínenla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves del cielo, de todos los seres que reptan sobre la tierra. O sea, esa fue la máxima de Dios. Pero sabemos que si Elcana tenía dos esposas fue porque tomó la segunda. ¿Para qué? Pues para tener descendencia. Eso lo hemos visto, ¿no? Lo hicieron los patriarcas, es decir, bueno, yo aprendo lo que veo de mis padres, ¿no? Y pues vayámonos atrás. Abraham, Génesis 16 del 1 al 3 dice, y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ahí una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego a mi sierva, quizá por medio de ello yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai, y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. ¿Por qué? Porque no creían en la promesa de Dios. Y no creen en las promesas de Dios es idolatría. Vayámonos de nuevo, más adelante, Esaú. Génesis 26:34. Cuando Esaú tenía 40 años, mira, soy contemporáneo de Esaú, se casó con Judith, hija de Berí hitita, y con Basemat, hija de Elón hitita. Génesis 28:9, Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayo, ¿no? Vayamos más adelante, Jacob. De todos los patriarcas, yo creo que el más polígamo fue Jacob. No tuvo una, no tuvo dos, no tuvo tres, tuvo hasta 4 mujeres. ¿Quiénes? Raquel y Lea, Génesis 28, Génesis 29-18, Bilba, Génesis 30, Silpa, Génesis 30 también. O sea, Dios sabía del corazón duro del hombre. El mismo Moisés en ningún momento condenó la poligamia como un pecado.
Al contrario, en las leyes mosaicas se contempló la poligamia como permitida y regulada. Ya lo vimos, recordando nuevamente por tercera vez Éxodo 21:10. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Levítico, perdón. Deuteronomio 25:15-17. Si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, en el día que quisiera heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Más al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Ya lo habíamos visto arriba. De hecho, lo podemos ver incluso con Jesús, cuando en una de tantas veces los fariseos lo quieren tentar con esto, ¿no? Mateo 19, del 3 al 10, dice: entonces vinieron a los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Clásico, ¿no? Todos lo han escuchado en sus bodas, ¿no? Le dijeron: ¿por qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Y le dijeron sus discípulos: así es la condición del hombre con su mujer, pues entonces no conviene casarse. Imagínense, pues me están dando el buen consejo, ¿no? Pues si es así, pues mejor ni me caso, ¿no? El matrimonio en realidad no es fácil. Ustedes, los maridos, pues seguramente lo sabrán. Las esposas también, es un día a día constante, así. Son como dos trenes a todo vapor que llegan y se impactan, ¿no? Y día a día, pues tienen que aprender a irse por el mismo carril. A pesar de ver todos los problemas cuando son novios y ven que vienen más cosas y que en realidad va a ser muy difícil, aún así las personas se casan, ¿no? Lo deciden hacer. Y bueno, la verdad es que fue pues sí, una máxima de Dios el decir cuando vio a Adán en el huerto y lo vio solo, ¿no? ¿Qué dijo? Génesis 21:28. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, ya lo dijo Dios, ¿no? Tenemos que tener a alguien. Mateo 19:11 dice: entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, es decir, el matrimonio y también el ser soltero. Es un don el casarse y es un don el mantenerse soltero también. Es un don de Dios porque incluso hasta Pablo nos llama a permanecer solteros, ¿no? A los que somos, yo me incluyo en su momento. También yo espero que pueda darle, ahora sí que los nietos y nietas a mi mamá, ¿no? Y de verdad está en las oraciones. Pero por el momento, pues ahora sí que, gracias a Dios, estoy frente a ustedes dando un estudio y a mis amigos que se han conectado también, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que lo importante son sus almas, ¿no? Las nuestras, y crecer y transformarnos para que Dios, al momento de quitarnos este corazón de piedra, nos esté dando este corazón de carne. Así que, como dicen 1 Corintios 7:7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero que cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Así que para casarse, Dios lo tiene que mostrar. ¿Para qué? Para comprometerse. O sea, si te casas es para comprometerte, para ser el marido que debes de ser, para luchar por la persona que está a tu lado, para amarla. Y no solamente a ella, sino lo que conlleva, a su familia, a tus hijos, a su mamá, a su papá. No te casas solo, te casas con una persona y esa persona tiene familia, ¿no? Algunos tenemos el don, otros no tenemos el don, tanto para casarse, para no casarse, ¿no? Y bueno, Dios comenta también los problemas del matrimonio, ¿no? O sea, no solamente insta,
a los que no están casados a no casarse, o a las viudas a no volverse a casar, sino dice, bueno, está bien, no quieren que me explaye más, bueno, ahí está, 1 Corintios 7, recuerden, los problemas del matrimonio. Dice el versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, ¿no? En la versión Reina Valera contemporánea dice no tener relaciones sexuales, ¿no? Versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Y dice mujer, no mujeres, dice marido, no maridos. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. El 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocupar sosegadamente la oración, y volved a juntarnos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo no por concesión, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Es una concesión. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, para que cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros de las dudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando, ¿no? De nuevo, la revisión Reina Valera contemporánea dice, es mejor casarse que arder de pasión, ¿no? Y seguramente, pues, los que se casaron muy jóvenes, pues decían, pues, ¿para qué me caso, no? Pues yo creo que para eso, ¿no? Lo que todos están pensando. Y sí, para procrear, tener hijos, multiplicarse, ¿no? Dios le dio al ser humano el apetito sexual, y si no tiene el don para buscar a pagarlo, y lo busca por otros medios, es idolatría, ¿no? Y por esa dureza de corazón, el hombre en esas épocas buscó más esposas. Y aquí es donde todo se vuelve todavía más complicado, porque Dios no escogió hombres perfectos, lo que les decía, como Ruth, sino que no tenían corazones de carne, ¿no? O sea, tenían que ser transformados. De nuevo, el versículo de Ezequiel ahora 36-26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pero para quitarlo hay que trabajarlo. Es decir, pues no se saca así nada más un corazón, ¿no? Hay que trabajarlo y tener uno ya de carne y ponerlo, ¿no? Y también es como el oro, es decir, tiene que pasar al fuego, al fuego, al fuego para que tenga más quilates después. A Abraham, por ejemplo, lo sacó Dios de Ur de los Caldeos. ¿Qué era Ur de los Caldeos? Pues era un pueblo de idólatras también. Y no lo cambió inmediatamente, o sea, lo trajo con su idiosincrasia con la que creció, con los dioses que vio alrededor, o sea, no era perfecto. Y lo escogió a pesar de la cultura que tenía, de lo que pensaban. Y a nosotros también, así como nos encontró Dios, así nos trae, ¿no? Los que estamos aquí conectados no somos perfectos. Seguimos teniendo malas costumbres, malas formas de pensar, seguimos teniendo idolatría, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que tú oras y no oras conforme a la voluntad de Dios y no te lo da, no escuchas, vas a buscar otros medios para conseguirlo. Y eso es idolatría. Eso también es idolatría. Lamentaciones 3:22-24 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumados, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré, en él esperaré, en él esperaré. Dios nos ama y no nos avienta un rayo cada vez que pecamos, por sus misericordias cada mañana. Por lo tanto, sabemos que la poligamia no fue parte del plan de Dios, pero la reguló por misericordia. Imagínense, aún así, porque el hombre tiene un corazón muy duro. Y vemos que el Cana tenía entonces 2 esposas, a Penina, quien tenía hijos, y Ana, quien no tenía. ¿Por qué no tenía Ana? Hay veces que en el matrimonio hay esterilidad. Y más en esta época hay un instituto médico, INAIA, español, que dice que alrededor de los casos de infertilidad en el mundo, que más o menos es el 15% de la población, donde subió del 9 al 15 en los últimos 10 años, el 30% son los hombres. Es decir, nosotros, no solamente las mujeres, los hombres. Imagínense, en ese entonces, si uno de los hijos de Israel era estéril y se iba a casar con una, con otra, con tercera, con cuarta esposa, ya no le iba a alcanzar el dinero ni las ovejas. Vimos que Saraí era estéril, Rebeca era estéril,
Raquel era estéril. Incluso Manoa, la madre de Sansón, era estéril. Jueces 13, 1 y 2 dice el nacimiento de Sansón, otro nacimiento, un juez, es decir, antes de Samuel, ¿no? Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, nuevamente hicieron lo malo. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Otra vez mi número. Y había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. La esposa de Zacarías era estéril, pero fueron madres de grandes hombres porque vio los corazones dispuestos para ser transformados. En este punto me quiero quedar para que pensemos justamente en dónde está el Cana, en dónde está Ana, dónde está Penina, pero sobre todo Ana, ¿no? Ana está haciendo justamente este momento en donde el matrimonio es difícil, el Cana lo sabe, y aún así ama a Ana, y lo vamos a ver después. Pero estamos viendo una fricción que empezó de mucho antes y van a tener un recorrido fuerte y difícil, pero sobre todo para Ana, pero va a haber un gran milagro. Va a cambiar un corazón Dios de piedra y lo va a hacer de carne. Aquí me quiero quedar, espero que la siguiente semana lo pueda continuar. Alex, muchas gracias y aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias. Hay que pudiste compartir esta parte. Sí, es muy importante la cuestión y especialmente de cómo podemos interpretar la ley, más bien, cómo podemos ver la ley, cómo podemos ver el Antiguo Testamento. A veces nos cuesta un poquito de trabajo ver cuál era el pensamiento, cuál era la cultura de todas estas personas. Y bueno, podemos verlo, por ejemplo, en la cuestión de cuando se pide venganza sobre los enemigos, ¿no? Y a veces, y más los salmos son muy explícitos en esto, ¿no? Hay muchas cosas que no entendemos de cómo se manejaba la sociedad anteriormente, entre ellas la poligamia, como tú la dices. Y bueno, pues un punto muy importante, algunas leyes como la del divorcio, como Jesús les decía, la ponen, y tú lo mencionaste, Dios la puso por la dureza de los corazones, ¿no? Pero en un principio no era así, ¿no? Bien, pues muchas gracias, Mauricio, muchas gracias ahí por lo que nos estás compartiendo. Y bien, pues nosotros vamos a seguir con nuestro salmo, vamos a seguir escuchando, leyendo acerca de este Salmo 91, que creo que pues todavía tiene muchas cosas que seguirnos dando. Yo espero que la próxima semana podamos terminar, ya que tenemos ahorita un poco más de tiempo. Y básicamente yo quería recordar qué era lo que nosotros estábamos manejando la semana pasada, estudiando más bien la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando de que Dios nos va a librar del temor. Y una de las cosas que más nos afecta en una prueba es el temor. A veces, no solamente, a veces tenemos la prueba, la parte pequeña de la prueba, sin embargo, tenemos más miedo por lo que puede pasar en un futuro que por lo que está haciendo o nos está doliendo la misma prueba. Entonces, precisamente de eso de que hablamos de que todos estos temores del terror nocturno, de los múltiples pensamientos que tenemos en la noche, de la saeta que huele de día, de los ataques inesperados de parte del enemigo, de la peste también, de la peste destructora, de la enfermedad destructora, tenemos miedo, en fin, todo eso, Dios de alguna manera nos está diciendo en este salmo que si tú entras a ese lugar de refugio, a ese refugio secreto, Él te va a guardar en todo esto, ¿no? Y bien, pues, vamos a ver ahora los siguientes versículos. Yo espero que Dios nos permita
poder ver hasta el versículo 11, no, hasta el versículo 10. Vamos a leerlos. Si tienen sus Biblias ahí disponibles, por favor, síganlo conmigo. Dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces vamos a ver estos 4 versículos. Esto nos habla de algo muy importante. Dice: vamos a leer los primeros 2 detenidamente. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Sabes? Dios nos promete no solamente librarnos del temor de lo malo, sino también librarnos de lo malo. Tenemos un Dios que Él nos guarda, en todo momento, ¿no? Pero también en esa protección, en ese cuidado, tenemos que tener en cuenta que esto no es algo generalizado. Es decir, ¿a qué se refiere el salmista si podemos ver que en nuestro mundo hay enfermedad y que personas cercanas, inclusive personas de la iglesia, están cayendo en enfermedad? ¿A qué se refiere? ¿Cómo podemos apropiar la promesa del salmista diciendo que vamos a ser librados entre 10,000, ¿no? ¿Cómo podemos apropiar esta promesa? Bueno, primeramente, sí hay algo que reconforta nuestro corazón. Y eso que reconforta es que ciertamente Dios tiene un cuidado, no solamente espiritual, como lo vamos a ver en la segunda parte de este versículo, sino también material, también físico, por la vida del creyente, por la vida de sus hijos, ¿no? Dios muchas veces concede aquí en la tierra que su pueblo sea librado y sea guardado de muchos peligros. Tenemos muchos ejemplos de eso en la Biblia, ¿no? Es más, podríamos decir, y yo lo puedo comentar por experiencia, que son más las veces que Él nos libra que las veces que Él permite que entramos a la prueba y que nos afecte esta prueba. Hay veces son más las veces en donde podemos ver su poder rescatador en una situación de enfermedad, de salud, en una situación de peligro, en una situación económica. Podemos contar, y yo creo que todos los que estamos aquí podemos contar eso, cómo Dios nos ha rescatado en múltiples ocasiones. Por eso yo te puedo asegurar que son más las veces que Dios nos rescata que permite a las veces en donde aparentemente no hay un rescate de Dios, ¿no? Dios hace una diferencia con su pueblo. Podemos ver esa imagen de las plagas de Egipto, ¿no? Cómo Dios hizo una diferencia. Especialmente hay una plaga en donde fue la plaga de las tinieblas. Ustedes recordarán de qué habla esto en Éxodo. La plaga de las tinieblas, todo el territorio de Egipto se había cubierto de tinieblas. Sin embargo, en la parte de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, había luz. Y muchas otras, el granizo afectaba a los egipcios, pero no a los israelitas. Y así terminando también, desde luego, con el ángel de la muerte, ¿no? Vemos que el mismo ángel de Dios que en el versículo 30, en el Salmo 34 nos habla de que acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Vemos que también el ángel de Jehová persigue a aquellos que están en contra de él, ¿no? Entonces sí vemos que hay una diferencia. Vemos, por ejemplo, una diferencia entre la Asiria de Sennacherib, y la Jerusalén de Ezequías, recordando ese pasaje en donde Sennacherib va, el imperio de Asiria iba derrotando imperio tras imperio, derrotó al imperio de Israel del norte, iba tomando ciudades de Judá, inclusive ya tocando el imperio del sur. Sin embargo, Dios rescató a Jerusalén. Vimos cómo Dios sí hizo una diferencia.
Jerusalén, Ezequías, con su poco ejército, sobrevivió y a nadie lo tocó, nadie fue tocado, ajá, a diferencia del rey Sennacherib de Asiria, que murieron en una noche, creo que fueron 400,000 soldados, sin que nadie los atacara, ¿no? Vemos cómo Dios hace una diferencia, ¿no? Sin embargo, a veces podemos ver otras cosas. A veces Dios permite que el mal toque nuestras vidas. A veces permite Dios que nos toque la enfermedad. Estamos viendo un caso muy cercano ahora, ¿verdad? En donde primero veíamos en enero la enfermedad en China, después en marzo la veíamos en Italia, después algunos la traían importada y ahora la vemos a la vuelta de la esquina. Ajá. Ahora, ¿Dios quiere que tiembles por esto? No. Dios lo que quiere es que confíes. Pero también dice, probablemente pueda tocar delante de ti el mal y la plaga a tu puerta. Hay que recordarnos de algo muy importante. Dios sí nos rescata materialmente, pero también a la hora de morir al Calvario, Él murió por lo más precioso que existe, lo que Él más aprecia de nuestra vida, que es nuestra alma. Jesús al morir en la cruz, no murió por nuestra casa, no murió por nuestras finanzas, para salvar nuestras finanzas, no murió tampoco por nuestra salud. Ajá. Sin embargo, Él murió por nuestra alma, porque finalmente, y si nos vamos al verdadero punto de este versículo, ¿sabes? Muchos van a caer presas del pecado, presas del mal, pero esto, si tú estás en Cristo, si tú estás en este refugio secreto, verdaderamente esto no tocará, no te tocará. Ajá. Y al contrario, como hemos visto en otras ocasiones, nosotros vamos a entender que la enfermedad en nuestra vida, vamos a verlo más al rato en el estudio, tiene un propósito. Hay un propósito de Dios detrás de esa enfermedad o detrás de cualquier otra prueba, ¿no? Hoy estamos hablando de enfermedad porque es lo que más estamos viendo a nuestro alrededor, ¿no? Realmente, la pérdida en este mundo puede ser total, pero esta pérdida total, aunque perdiéramos todo, como Lázaro, el leproso, riqueza, salud, amigos, ajá, de todas formas, esto que perdamos será como nada delante de las inmensas recompensas eternas. Ningún placer que tengamos aquí en el mundo, ajá, se compara con el consuelo eterno que el Señor dará a los que desde aquí se refugian en sus alas. Dice Mateo, en 16:26, ajá, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esa es la forma como Dios lo ve. Y otra cosa, estábamos hablando de Lázaro y el rico. Es un ejemplo muy palpable. Hablé de que Lázaro tuvo puras aflicciones y el rico puras diversiones. Ajá. Uno vivió cómodamente y el otro vivió con penurias. Ajá. Pero cuando Jesús levanta el telón en esa historia, levanta el telón de la vida eterna, de la eternidad, nos encontramos con una realidad muy distinta. Y esto está en Lucas 16:25. Dice, se acordarán viendo el contexto que el rico estando en el tormento, en la llama de tormento, ve a Lázaro ve a Abraham y a Lázaro en su seno. Y le dice, Padre Abraham, te pido por favor que mandes a Lázaro y me satisfaga un poquito de agua, ¿no? Que moje con su dedo, no te pido mucho, que moje con su dedo la punta de mi lengua. Y entonces
Abraham le dijo este versículo, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Exactamente, dice, tú recibiste tus bienes, Lázaro recibió aflicciones, pero ahora hay una consolación y hay un tormento, ¿sabes? Creo que estos tiempos finalmente nos llevan a poner, a ver, las cosas en su verdadera dimensión. ¿Qué vale más la pena? El placer, el placer momentáneo, la comodidad momentánea, el no tener problemas momentáneos, o la consolación eterna, el gozo eterno, el saber que crecimos en todo esto que Dios, aprovechamos lo que Dios nos mandó y crecimos en todo esto que Dios nos mandó. Verdaderamente este es un punto muy, muy importante, ¿no? Porque muchas veces podríamos pensar y caer, ¿por qué Dios permite situaciones en su pueblo? Bueno, lo que pasa es que Dios está viendo la eternidad, cosa que aún nosotros como creyentes a veces olvidamos y dejamos a un lado. A veces por los afanes de la vida, por el temor que estábamos hablando precisamente en el estudio anterior, dejamos de poner nuestros ojos en Dios. Pedro iba caminando hacia Jesús, se salió de la barca, tomó una decisión valiente de salirse de la barca y ir hacia Jesús, obedecerlo. Y cuando iba caminando, ¿qué fue lo que lo asaltó? Hubo viento y se encresparon un poco las olas. Y entonces Pedro dejó de ver hacia dónde iba y empezó a poner sus ojos en el viento, en las olas, y se empezó a hundir. Ajá. ¿Sabes? Si nosotros vemos nuestro camino en función de llegar a Cristo, vamos a ver las situaciones de nuestra vida como esos peldaños que nos ayudan, que Dios diseñó perfectamente desde los tiempos eternos para ayudarnos a alcanzarlo, ¿no? Y bien, pues sí, efectivamente, pueden caer 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Todo lo que Dios permite que llegue a ti está perfectamente controlado. Ajá. Pero si hay alguna esquirla del mal que llegue a tu vida, no te preocupes, también Dios la controló. Ajá. No se le fue. Así que lo más importante, si tú ya creíste en Cristo como tu Señor y Salvador, es que el mal, el mal del infierno y la plaga del pecado no tocarán tu vida. El versículo 8 tiene que ver algo mucho con esto. El versículo 8 de este salmo, leámoslo. Dice, ciertamente con tus propios ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Así como Mauricio estuvo hablando un poquito de el contexto de la poligamia en el antiguo Israel, ajá, así podemos ver cómo este tipo de situaciones en donde aparentemente el salmista se alegra en la venganza o anhela ver que sus enemigos sean aniquilados, sean masacrados. Ajá. Sin embargo, tenemos que entender lo que hemos explicado desde hace mucho tiempo, que es un anhelo por la justicia de Dios. Dios no quiere, ajá, es algo muy importante y creo que lo dejó de una manera muy clara nuestro Señor Jesús. Ajá. No quiere, no quiere que el impío muera. Ajá. Más, nos vamos al Antiguo Testamento en Jeremías, dice, en Ezequiel o Jeremías, no me acuerdo, dice, no quiero la muerte del que muere, sino de que el que muere se convierta, se arrepienta, ¿no?, de sus pecados. Entonces, Jesús decía, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Ustedes se acordarán cuando uno de los discípulos, una vez que no los recibieron en una aldea, le dijo a Jesús, podemos orar como lo hizo el profeta Elías para que descienda fuego del cielo y consuma a todos estos que no nos recibieron. Y entonces, ¿qué le dijo Jesús? ¿De qué espíritu eres?
¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? Ajá. Y entonces le repite la frase que acabo de decir, ¿no? O sea, yo no vine a matar a nadie, a condenar a nadie, sino a salvar. Y sin embargo, estos versículos, como el que acabo de leer, dice, tus propios ojos mirarán la recompensa, ¿cómo dice? De los impíos. Y creo que esto es algo, cuando hablamos de lo que es, no es que haya una venganza ni querer el mal de alguien, sino hablamos en términos de justicia pura. Es una cosa que sí debemos de buscar y nos debe de alegrar. El hecho de que Dios imparta su justicia en la tierra. No queremos que se juzgue a un hombre, pero sí queremos que se juzgue la maldad. A veces Dios tiene que juzgar a un hombre por la maldad. Ajá. Pero lo que queremos es precisamente que se juzgue esa maldad. Y ahorita que hemos visto eh, que hay una maldad en el mundo terrible y que pues ahora como se ven las cosas, con las situaciones políticas a nuestro alrededor, con nuestro país vecino, se ve que la maldad se va a multiplicar mucho más, ¿no? Entonces, sí hay un anhelo sano de un hijo de Dios, el querer que esa justicia se restaure. Ajá. Y este es el anhelo del que hablaba el salmista precisamente. Bien, vamos a entrar a los otros dos versículos, los versículos 9 y 10, ajá, que vienen siendo parte de la tercera parte del Salmo. Uh-huh. Y vamos a leerlos, ¿no? Dice, el 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Una vez más vemos una acción y una reacción. Ajá. Esta es la segunda vez en el Salmo que se nos habla de la protección de Dios. Como que después de estos versículos vuelve a retomarlo el salmista. Desde un principio habíamos visto que el que habita en el abrigo del Altísimo y mora no lo va a tocar todos estos males. Y ahorita otra vez se refiere, ajá, y habla de las promesas de protección. Y una vez más, como al principio, el salmista, bueno, en un principio el salmista hablaba en primera persona, pero una vez más, como vimos en el versículo 3, ajá, el salmista se refiere al lector y le habla de una manera muy familiar. Vemos que en el versículo 3 de este mismo salmo dice, Él te librará del lazo del cazador. Cuando dice Él, le dice, Él te va a librar. Y ahora vuelve a repetir este mismo tipo de frase, ¿no? Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Sabes? Porque tú has puesto. Ajá. El salmista te cuenta su experiencia primera. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. El salmista te habla de sus resoluciones personales. Y el salmista te dice, yo voy a seguir a Dios. Y yo voy a declarar delante de Él que Él es mi Dios, mi castillo, mi esperanza. Pero ahora, ¿qué vas a hacer tú? Tú, ajá, que los veo en cuadritos. ¿Quién de ustedes o en este tiempo está tomando a Dios como su esperanza, como su castillo mío? ¿Quién es en este momento, ajá, ha puesto a Dios como su habitación? Ajá. ¿Sabes? El salmista decía algo muy importante que todo exhorta. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, yo no te
en este salmo. Medita en otros tantos salmos y Dios habla de ese refugio. El salmo, que es un salmo hermoso, que lo vimos, de estar, de todas las delicias de estar en la casa de Dios. Y dice, la siguiente promesa, que viene en el versículo 10, que es una promesa repetitiva de lo que habíamos visto, es solamente para las personas que han creído en esa promesa. Las promesas de Dios existen, eso es lo maravilloso. Sin embargo, esas promesas no tienen ningún efecto si tú no las crees. Tenemos como un ejemplo muy importante, tenemos como un ejemplo muy importante lo que decía Jesús. Le decía a la gente, ¿me puedes sanar? Le decía el padre de aquel muchacho endemoniado, le decía, pero si tú puedes hacer algo. ¿Y se acuerdan qué le dijo Jesús? Si puedes tú creer. Luego curaba a otra persona y a la mujer, ¿no? A mí me impresiona ese versículo en donde, y se puede que saque una enseñanza muy hermosa de cuando Jesús iba caminando a resucitar a la hija de Jairo. Y entonces la multitud lo apretaba y una mujer a escondidas toca el borde de su manto. Cuando finalmente esa mujer es sanada y Jesús la descubre que es sanada y da ese testimonio, le dice, hija, ve en paz, tu fe te ha salvado. Qué importante. La llave para poder entrar en ese refugio, en ese castillo, en esa fortaleza de protección que es la habitación de Dios, es la confianza que tú le tienes. Acuérdate de aquellos israelitas que no pudieron entrar a la tierra prometida, toda una generación. ¿Por qué? Por su incredulidad. La incredulidad nos hace perder las llaves de las promesas. Y eso es algo muy importante que tenemos que entender. Bien. Los versículos 9 y 10 que estamos viendo son de especial importancia y significado para nosotros los creyentes. Y ahora más que cruzamos tiempos difíciles en diversos aspectos. Estos versículos son muy importantes porque vamos a ver en el versículo 10 que dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Son versículos que nos llevan, meditando en ellos, nos llevan a crecer en fe, en estar, al repasar las promesas de Dios, nos llevan a cimentarlas en nuestra vida y a estar creciendo en ellas. Entonces, este es un versículo que ahora creo que llega en un buen momento para enfrentar las pruebas de las cuales estamos enfrentando como particulares y como iglesia, ¿no? Y fíjate que Charles Spurgeon, yo saco algunas de estas enseñanzas de Charles Spurgeon, de un gran predicador, muchos de ustedes, la mayoría lo conocen, y muchos otros no. Charles Spurgeon fue un gran predicador, de hecho hasta le dicen el príncipe de los predicadores, que vivió de mediados a finales del siglo XIX. Y son aún hasta la fecha de hoy son muy valoradas todas sus enseñanzas, son muy profundas, ¿no? Y él cuenta precisamente una situación. Ya hemos visto algunos ejemplos, como la otra vez, la de un lord inglés que también tuvo que enfrentarse a una prueba en un tiempo de peste. Y vemos un testimonio muy hermoso acerca de una peste, acerca de una epidemia en tiempos de Charles Spurgeon, y acerca también de este versículo que estamos leyendo. Dice, se los voy a leer tal cual. Dice, en el año 1854
cuando hacía apenas 12 meses que residía en Londres, esto lo está hablando Charles Spurgeon personalmente, el vecindario en que trabajaba fue presa del cólera asiático. Ajá. Y mi congregación sufrió de sus estragos. Ajá. O sea, tú puedes ver, había una epidemia y aún la congregación en la que estaba Charles Spurgeon sufrió ese estrago. Familia tras familia me llamó al lado de la cama de los afectados y casi cada día fui llamado para visitar una tumba. Yo me entregué con ardor juvenil a la visitación de los enfermos y me requerían en todas partes del distrito personas de todos los rangos y religiones. O sea, no solamente él ministraba a su iglesia, sino también a otras personas, ¿no? Estaba agotado en el cuerpo y en el corazón. Parecía que mis amigos iban cayendo uno tras otro y yo me sentía o me imaginaba que estaba enfermando como los que me rodeaban. Un poco más de trabajo y llanto y pronto me hallaría como los demás reposando, o sea, tendido en la cama. Sentía que mi carga era más pesada de lo que podía llevar y estaba a punto de hundirme bajo la misma. Podemos ver aquí a un Charles Spurgeon pues bastante afligido. Ajá. Y él estaba ministrando, pero también él estaba teniendo una gran carga, ¿no? Y entró el desánimo. Ajá. Y creo que ese temor y ese desánimo es la peor enfermedad a la que nos podamos enfrentar. Dice un proverbio, el hombre puede soportar una enfermedad, pero ¿quién podrá soportar un ánimo decaído? Y bueno, Charles Spurgeon estaba soportando estaba decayendo en su ánimo y aún esto lo llevaba a sentirse enfermo. Hemos visto que existen los hipocondríacos que de repente tú le puedes decir, oye, fíjate, te veo medio, le puedes hacer una broma a un hipocondríaco, le puedes decir, oye, te veo pálido. Y entonces, no me digas, ay, no, ay, me siento mal, ay, que me da, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas se sienten por el decaimiento del ánimo. Sin embargo, Dios tenía algo preparado para Charles Spurgeon. Dice, un día que regresaba a casa entristecido, después de un entierro, la curiosidad me llevó a leer un papel que había en el escaparate de un zapatero en Dover Road. Ajá, no daba la impresión de que se tratara de un anuncio de su oficio, y no lo era. Estaba escrito a mano con grandes letras. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá ningún mal y ninguna plaga tocará tu morada. Fíjate, el mismo salmo en un periodo de crisis en la vida de Spurgeon por causa de una pandemia. El efecto sobre mi corazón fue inmediato. La fe se apropió el pasaje como propio. Me sentí seguro, renovado, ceñido por la inmortalidad. Continué haciendo mi trabajo, visitando moribundos con un espíritu pacífico. No tuve temor de mal alguno y no sufrí ninguno. La providencia que había impulsado a aquel zapatero a colocar estos versículos de su escaparate es la misma que yo reconozco con agradecimiento. Y en el recuerdo de su poder maravilloso, adoro al Señor, mi Dios. Charles Spurgeon. Sí, a veces lo que necesitamos como una verdadera vacuna para todo este mal es refrescar estos versículos en nuestra mente. Porque acuérdense que hay algo peor que el mal que nos rodea y es el temor que tenemos de ese mal, ¿no? Y Charles Spurgeon, bueno, Dios lo había guiado a él específicamente a estar ministrando a esos enfermos, siguió haciendo lo mismo, pero con un espíritu reanimado y con una fortaleza y un corazón avivado. Bien. Ahora, ¿cómo podemos preguntarnos? Podemos preguntarnos, ¿estamos confiando en Dios? A nosotros, su pueblo. ¿Por qué nos toca entonces el mal y las enfermedades?
Y también podríamos preguntar, ¿cómo es la aplicación de esta promesa que estamos viendo en el Salmo para nosotros en este tiempo? Claramente dice el versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará morada. Y si yo estoy confiando en esto, aún de todas formas puede venir eso. Ajá. Porque, o cómo, o a lo mejor no entiendo la naturaleza de la promesa, ¿cómo puedo aplicar esta promesa para que sea una promesa viva en mi vida? Ajá. Bien, una vez más, queridos amigos, tenemos que recordar que Dios tiene todos los eventos de nuestras vidas perfectamente planeadas para nosotros. Tú me dirás, oye, es la cuarta vez que lo pronuncias en este salmo, ¿no? O a lo mejor hasta en este estudio. Pero es que es algo que tiene que quedarnos muy claro. Ajá. Dios tiene perfectamente planeados para nosotros todas las tribulaciones, entre ellas las enfermedades. Sin embargo, podemos ver que Dios las trae con varios propósitos. Ajá. El primer propósito es un propósito que no nos gusta. Bueno, no quiere decir que sea el primero de la lista necesariamente, pero sí es un propósito, nomás los estoy enumerando. Dice, el primero, pues sí, efectivamente, puede ser la muerte. Ajá. Pero no olvidemos que a final de cuentas, ¿qué es la muerte para un creyente? ¿Qué es la muerte para aquel que tiene una relación con Dios? Ajá. La muerte no es sino la puerta que nos conducirá directamente a la gloria con Dios. Y más que un juicio para nuestras vidas, es un acercamiento para nuestro hogar eterno, para nuestro destino último y verdadero. Uh-huh. La muerte nos puede venir repentinamente. Podríamos salir de la casa y nos atropella un coche y nos encontramos con la muerte. Pero a veces Dios la permite darla con aviso. Ajá. La proximidad de la muerte en nuestras vidas muchas veces nos lleva a saber que estamos cerca de la puerta de la eternidad y nos lleva a ordenar nuestras prioridades y valores en nuestra vida. Eso es algo muy importante. ¿Qué pasaría si Dios te declarara el día de hoy que tienes una semana de vida? Que tienes media semana, que tienes un día. ¿No tratarías de ordenar prioridades? ¿Tú sabes qué prioridades son? Ajá. La enfermedad incurable para el Hijo de Dios lo que hace es preparar esa. Hace mucho tiempo alguien me platicó de una anécdota. También había un predicador, Charles Spurgeon era inglés, y a este predicador era más o menos contemporáneo de Charles Spurgeon, se llamaba Moody, y en su lecho de muerte, Moody, y estaban varios de sus amigos y de gente de su iglesia orando y llorando y diciendo, Dios, por favor, no te lo lleves, no te lo lleves, ¿no? Y en una de esas se levanta Moody y dice, ya no ores eso, porque ¿no? Entonces, este es un punto importante que, ¿cómo tomamos nosotros la muerte? Dice el versículo de Isaías 57:2. Perece el justo, no hay quien, y los piadosos mueren, entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Ajá. Entonces, a veces el justo es quitado a través de la muerte, pero es quitado de la aflicción y es llevado a un lugar glorioso, a su verdadero hogar. Salmo 116:15, este lo conocemos muy bien, dice, estimar de sus santos. Podríamos tomarlo este versículo con dos acepciones, luego lo estudiaremos, si Dios nos lo permite, con más calma, pero definitivamente cuando morimos nosotros a nuestros planes,
Dios se alegra porque puede trabajar y hacernos crecer en fe, en nuestra relación con Él. Pero también es estimada la muerte física. La muerte física estimada es a los ojos de Jehová, la muerte de los justos, de sus santos. Y también es apreciada porque, no sé, a muchos de nosotros, o casi todos nos ha tocado tener un familiar muy querido lejos de nosotros y de repente se van acercando los días para que llegue un hijo, un hermano. Entonces, cuando muere el creyente y va al cielo, es estimado por Dios porque llega a su hogar. Ajá. Bien, pues terminamos con este punto de la muerte. Ajá. Es el punto que yo sé que es el más difícil, ajá, de poder digerir, ¿no? Porque pues, de alguna manera siempre queremos vivir más y siempre queremos que además las personas que nos rodean y que amamos y que sabemos que conocen a Cristo vivan más, ¿no? Pero esta es una realidad, este es un punto por los cuales Dios permite una enfermedad. El segundo punto que podría poner es para la gloria de Dios. Sí, efectivamente Dios permite enfermedades para su gloria. Y esta es una cosa que es de las cosas que más nos gusta, sobre todo si esto tiene un final feliz. Es decir, que Dios permite una sanidad milagrosa en nuestras vidas para glorificarlo a Él, ¿no? Tenemos de estos de este punto, dos ejemplos muy claros en el Evangelio de Juan. El primero es Juan capítulo 9. Sí, Juan capítulo 9, versículos 2 al 3. Ajá. Y entonces, déjenme ver, es que tuvimos un pequeño problema técnico. A ver, para que tengan ahí los versículos. A ver, ahorita les voy a poner un versículo. Perdón. Bueno, este es un versículo que habíamos visto y vamos a ver dos versículos ahorita. No es el primero, ok. Perdón, es que tuvimos un pequeño problema técnico, pero ahorita se los pongo acá. Ok. Perdón, es Juan 2, del 9 al 3, exactamente. Y le preguntaron sus discípulos a Jesús, cuando vieron al hombre ciego de nacimiento, le dijeron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esa minusvalía en ese ciego tenía un propósito muy hermoso, que era el que las obras de Dios se manifestaran. Y si ustedes quieren conocer de una manera más profunda la historia, léanse el capítulo 9 del Evangelio de Juan, los que no estén muy familiarizados, pero efectivamente, la obra de Dios se manifestó grandemente en este hombre ciego. Otro, un poquito más adelante, en Juan capítulo 11, versículos 3 al 4, nos habla de la resurrección de Lázaro, y esto es casi al principio, dice, enviaron pues las hermanas de Lázaro para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Sabes? Efectivamente, esta enfermedad no es para muerte. Oye, Lázaro murió. Sí, pero para Dios, para Jesús le daba lo mismo sanar una enfermedad que resucitar a un muerto. Así que finalmente, el punto final de la muerte, el punto final de esta enfermedad, perdón, fue para glorificar a Jesús.
para glorificar la obra de Dios que estaba haciendo a través de Jesús. Y bien, finalmente podemos ver estos dos pasajes en donde vemos un gran milagro, cómo Dios, cómo Jesús llevó a quitar una minusvalía, una discapacidad en el caso del ciego y aún hasta la muerte, en el caso de Lázaro, a través de un milagro. En ese milagro fue un gran testimonio para todos los que vieron ese milagro. Y estos dos milagros constataron el poder de Dios más que ningún otro milagro en el libro de Juan, ¿no? De hecho, va terminando con estos milagros, ¿no? Me parece que precisamente están en orden el del ciego y después el de la resurrección, 2 capítulos después. Es curioso, el Evangelio de Juan es el que menos milagros te habla de Jesús. Ajá, te habla más, su contenido es más teológico. Y de hecho, solamente hay 8 milagros de los cuales te habla el libro de Juan. Y estos son 2 del libro, pero es un milagro muy contundente. Tan es así que estos 2 milagros dividieron a la gente. Ajá. Unos decían, sí, este viene de Dios, este es el Mesías. Y otros endurecieron su corazón y quisieron matar a Jesús. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. No siempre una enfermedad va a terminar de esta manera. Porque a veces esta enfermedad podrá ser crónica y a veces hasta podrá llevarnos a la muerte. Sin embargo, no por eso dejará de glorificar a Dios. Ajá. ¿Sabes? Tenemos que tener presente tú y yo algo muy importante. Este tiempo que estamos en la tierra es un tiempo para dar testimonio de Dios y glorificarlo a Él, sea cual sea el evento que estemos pasando. Uh-huh. Cuando un evento, como en el caso de una aflicción o en este caso una enfermedad, puede Dios traer testimonio delante de los incrédulos. Como decía, hay muchas personas que podrán no tener un problema, una aflicción, pero estar muy angustiadas y tener realmente un problema psicológico muy fuerte por estar angustiados. Y hay otras personas, y bueno, si tú en medio de la aflicción te agarras de las promesas de Dios y puedes tener paz y entras a ese refugio secreto, tú serás un gran testimonio para esas personas y también servirás de un gran consuelo para tus hermanos en la iglesia. A través del sufrimiento somos también capacitados para consolar a muchos que que van a pasar por ese mismo sufrimiento. Ajá. Por eso es muy importante no olvidar este precioso llamado que Dios nos está haciendo por medio de la enfermedad. Si por alguna razón tú o yo caemos enfermos de alguna cosa, no debemos de olvidar de que, o sea, no nos debemos de sentir abandonados por Dios, sino al contrario, que tenemos un llamamiento en esa situación de nuestra vida. Tenemos un llamamiento por Dios. El apóstol Pablo lo veía de una manera muy clara y él decía en 2 Corintios 12:9, ¿no? Él tenía una enfermedad y le había pedido en numerosas ocasiones a Dios que se la quitara. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la conclusión que llevaba al apóstol Pablo es, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Uh-huh. Bien, pues vimos 2 cosas, una puede ser para muerte, otra puede ser para la gloria de Dios. A veces vemos que se tocan estas 2 y que pueden ser estas 2. Y hay una tercera que como la primera tampoco nos gusta mucho. Ajá. Y esta tercera podríamos hablar que es para corrección de nuestra vida. Ajá. No nos gusta la disciplina, no nos gusta que nadie nos corrija y no nos gusta que Dios nos corrija. Pero somos tan bendecidos cuando Él lo hace. Ajá. Bien. En ocasiones esta enfermedad nos lleva a hacer un alto en el camino. El hecho de estar en el acelere de la vida cotidiana y de repente vamos a hablar de algo muy sencillo, una gripa, un dolor de estómago. A veces nos lleva
a estar un tiempo en la cama, a hacer un alto. Ajá. Y como lo decíamos, en primer punto, eso a veces nos lleva a reordenar nuestras prioridades en la vida. También nos lleva a caminar por ese camino peligroso al que nos dirigíamos. Muchas veces estamos a punto de tomar decisiones que nos van a afectar a nosotros y a otros. Y Dios trae una enfermedad o una situación que nos frena y nos lleva a pensar mejor en lo que estamos haciendo. A veces Dios también a través de la enfermedad nos lleva y corrige nuestro orgullo. Evita que el orgullo que está latente, crezca en nuestra vida y destruya el trabajo que Dios ha hecho. No estoy hablando de incrédulos, estoy hablando de creyentes. Y tenemos ejemplos en la palabra que nos habla de esta enfermedad, de este propósito de la enfermedad para corrección. El primero lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 2. Si prenden ustedes el chat, pueden estar viendo los versículos. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ezequías un día enfermó y aquí te declara, estaba enfermo de muerte. Y llegó llegó Isaías y le dijo, ordena tu casa, ordena tus prioridades, vigila tu orgullo, checa las decisiones que estás a punto de tomar, porque Dios viene a pedirte cuentas. Ahora, esto le quebrantó muchísimo a Ezequías. Cualquiera que quiera leer más acerca de esto está en todo este pasaje, en 2 Reyes 20. Y esto quebrantó a Jeremías, fue como a Ezequías. Fue una disciplina que él recibió y efectivamente la Biblia nos declara que él volteó su rostro y lloró y se humilló delante de Dios. Podríamos pensar probablemente que el principal motivo de esta enfermedad era el ir en contra del orgullo de Ezequías. Podríamos pensar a lo mejor que Ezequías estaba viviendo en orgullo y por eso Dios trajo esta disciplina fuerte. Bien, tenemos que pensar en esta situación cada vez que nos encontremos en esta vida, ¿no? A veces estamos confiando mucho en lo que hacemos y dejamos de confiar en Dios, ¿no? Pablo también nos daba testimonio acerca de esta enfermedad para una corrección. No que Pablo estuviese viviendo mal, sino que era lo que él necesitaba para no empezar a vivir mal. Dice 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¿Sabes? Pablo le pidió a Dios repetidas ocasiones que le quitara este aguijón en la carne. Y Dios le dijo que bástate mi gracia, como lo habíamos visto en el versículo anterior. Pero aquí dice el motivo. No es que Pablo viviera en orgullo. Sin embargo, él entendió que él podía sentirse muy orgulloso por todo ahora sí, todo el material espiritual que estaba recibiendo. Por toda la revelación. Mira, yo estoy recibiendo más revelación que Pedro o que Santiago, ¿no? No quiere decir que Pablo haya caído en eso, pero Dios que conoce nuestros corazones sabe también qué ponernos para no desbocarnos. El arnés y la brida a un caballo no se le pone porque necesariamente sea un caballo desobediente, sino para que pueda estar bajo control. Y muchas veces Dios, más bien, no muchas veces, Dios siempre nos pone a nosotros ese cabestro y freno para no desbocarnos. Bien, en muchas ocasiones vemos que esa convalecencia de la enfermedad servirá como ese ayuno de actividades, fíjate, ayuno de actividades que nos llevarán a meditar en nuestra vida y a cuidar nuestra relación con Dios. Sí, a veces podríamos llenarnos de actividades e inclusive podríamos llenarnos de actividades para Dios,
pero entonces empezamos a descuidar lo más importante que las actividades para Dios es Dios mismo, ¿no? Bien, también la corrección de Dios a través de una enfermedad nos va a llevar de nuevo a apreciar nuestra vida y no dar por hecho bendiciones que Dios nos da a través de una buena salud. ¿Sabes? A veces nos acostumbramos a las cosas buenas, a la bonanza, a las bendiciones de Dios, y las damos por un hecho. Dejamos de agradecerles y dejamos de apreciar que el día amanezca, se amanezca, ¿no? Ya nos sentimos mal porque pues, está medio nubladito, porque hace un poquito de frío, y no, a mí me gustan los días despejados, y empezamos a quejarnos del lunes, por ejemplo. Es muy común quejarnos del lunes. Ay, no me gusta el lunes, o no me gusta el domingo en la noche porque al día siguiente es lunes y tengo otra vez que retomar las actividades. Y no nos, y no nos damos cuenta que gracias a Dios estamos teniendo más vida, estamos teniendo un día más, estamos teniendo una semana más de vida, ¿no? A veces dejamos de agradecer a Dios porque estamos codiciando otras cosas. Ajá. Y por no tenerlas, nos amargamos por ello. Así que a través de la enfermedad y ese tiempo de meditar y ese tiempo de estar frágil y vulnerables, ese tiempo nos lleva a agradecerle a Dios, a pensar en sus bendiciones, a contar sus bendiciones. También otra cosa, la enfermedad nos hace sentir vulnerables. Y qué importante es podernos sentir vulnerables, débiles delante de Dios. Acuérdense que el mismo Pablo decía, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esa fue la lección valiosísima que él aprendió a través de ese aguijón de la carne y que no la hubiera podido aprender de otra manera. Pablo aprendió a confiar en Dios. Ahora, ¿cómo vamos a aprovechar y con qué ojos vamos a ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor? Cuando empezó toda esta pandemia, hubo una situación muy curiosa en un grupo que teníamos en la escuela de nuestros hijos, en la escuela de música. Y una mamá, todo el mundo estaba muy apanicado acerca de todo esto, cómo se venía viendo que iba a causar esta enfermedad. Y de repente una mamá de un hijo, de un niño, compartió, pues saben que independientemente de todo lo que dicen, les voy a recomendar una vacuna. Es el Salmo 91. Y entonces una mamá dijo, oye, no entiendo, explícame. Y entonces yo compartí el Salmo. Hubo toda una polémica medio fuerte, pero me llama mucho la atención. Nosotros podemos tener la palabra de Dios, a diferencia de alguien que no la conoce, para podernos alentar. Y efectivamente, lo que estamos viendo a través de este salmo es una vacuna preciosa en contra de los temores y en contra de nuestra incredulidad. Y es una vitamina que nos está llevando a fortalecernos en la fe para con nuestro Señor. ¿Sabes? Qué importante es sentirnos vulnerables. Si el día de hoy tú te sientes vulnerable, da gracias a Dios, porque Dios, a través de esa vulnerabilidad, te va a llevar a depender más de Él. Creo que es muy importante ver esas aflicciones y en este caso las enfermedades, verle este propósito eterno de Dios. Al ver este propósito eterno que es la protección de nuestra alma y la salvación de la misma, verdaderamente podemos afirmar con todo nuestro corazón que ciertamente el mal y la verdadera plaga que son el pecado y el desazón producida por vivir en él, nunca tocarán nuestras vidas. El propósito confía. Yo tengo esto en orden. Ordena tu vida. Confía. Si Dios
nos lleva a través de confiar en Él, ¿sabes? Ya tuvimos como iglesia y como personas una gran ganancia. Bien, yo espero que ya la próxima semana podamos tener la conclusión de este salmo, pero creo que tenemos bastantes cosas por las cuales meditar en el mismo. Y vamos a nosotros seguir confiando en que tú tienes todo bajo control y que Dios, tú tienes a través de esta enfermedad, a través de todas estas situaciones, bendiciones, ganancias y riquezas en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Te queremos pedir, Dios, que de esta manera lo hagamos. Y Padre, anhelamos con todo nuestro corazón y tenemos la libertad para pedirlo. Dice, si alguno está enfermo, bueno, podemos pedir delante de ti, Señor. Podemos pedirte que tú nos guardes y que tú los sanes. Padre, queremos pedirte en este tiempo y unir nuestras oraciones por Miguel, por Patti, su esposa, de una manera muy especial, para que tú los fortalezcas en este tiempo y para que, Señor, si esto lo tienes en tu mente, en tu corazón, tú proveas para él la salud, la misericordia. La misericordia siempre la provees, pero provee la misericordia a través de la salud. Permite que Miguel pueda salir adelante, que Patti pueda salir adelante, que no se contagie y que esto, si así es tu voluntad, Padre mío, que sabemos que esto siempre lo traes así, que de esta enfermedad sea para tu gloria, Padre mío. Te lo queremos pedir y queremos pedirte también por Alberto y por Patti. Señor, gracias, gracias Dios, porque sabemos que tú los tienes en tus manos y sabemos Dios que esta situación no se fue de ti, sino al contrario, Padre mío, a través de esto quieres tú producir en sus vidas un crecimiento y quieres glorificarte en todo esto. Te queremos pedir que tú seas glorificado a través de esto y Señor, si está esto en tu voluntad, tú recupera la salud de Alberto y sigue bendiciéndolos como pareja, llevándolos a conocerte mejor. Bendícenos a nosotros como iglesia, Padre mío, si así es tu voluntad, no permitas que caigamos en el contagio y sobre todo, Dios, llévanos a que esta situación podamos tenerla como algo que nos haga crecer en amor unos para con otros, en fe cada uno de nosotros y en intercesión por los demás. Gracias, Padre mío, te pido todo esto y en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Amén.